Muy bien, pues recordemos entonces que estamos trabajando con la lección uno, Introducción a la inyección de dependencias. Vimos que hay varios objetivos que cubrir aquí en este primer ejercicio, que es el más importante, les decía yo, porque la segunda lección ya es más bien aterrizar los conceptos de inyección de dependencias en distintos frameworks, por ejemplo en MVC, por ejemplo en Blazor, por ejemplo en MAUI, por ejemplo en Web App, etcétera. Pero entendiendo bien esta primera parte, esta primera lección, con eso prácticamente ya estamos listos para poder implementar inyección de dependencias en aplicaciones.net. Es lo más importante, ¿correcto? Entonces, empezamos por describir la inversión de dependencias. Si alguien se acuerda qué cosa es la inversión de dependencias y nos quiere platicar, con toda confianza. Pero eso fue parte de lo que vimos en la sesión pasada. Hablamos también acerca de la inversión de control, sí, que es algo difícil de entender al principio, pero que realmente es algo tranquilo, ¿no? Hablábamos de la inversión de dependencia como uno de los 5 principios SOLID, donde los autores de aquí, Robert C. Martin, nos platican que no hay que depender del detalle, sino más bien hay que depender de las abstracciones. Es la parte más interesante. Vale la pena comentar que cuando nosotros como desarrolladores, por ejemplo, yo empecé con la programación estructurada. Yo desarrollaba mucho con C, con Pascal, y de repente, pues todo eso es programación estructurada, ¿no? De repente cuando ya me toca entrar al mundo de la programación orientada a objetos, la primera vez que vi ese paradigma, dije, ¿qué es esto? No le entendía yo absolutamente nada. O sea, ¿qué es eso del constructor? ¿Qué es eso del destructor? ¿Qué cosa es esto de los métodos? Quizá lo que más entendí fue lo de los métodos, a final de cuentas son funciones, pero la idea de las instancias, de las clases, de los objetos, de la abstracción, del polimorfismo, puede ser un poco complejo. Bueno, una vez dominando esa parte de la programación orientada a objetos, te das cuenta pues que está realmente sencillo. Sí, está sencillo, pero entonces te das cuenta que no solo se trata de programar, no solo se trata de dar soluciones. O sea, el primer paso sí, totalmente válido, te dejan un problema y tener la capacidad de solucionarlo, pues es algo muy valioso. Sí, pero después, ya que sabes solucionar problemas, ya que practicaste tu lógica, porque al final de cuentas la lógica es lo más importante, ahora tienes que ponerle un orden a esa lógica. Entonces te empiezas a encontrar con los principios. A final de cuentas, los principios, pues son una especie de consejos. Te aconsejo esto. Son como buenas prácticas. Te recomiendo que hagas esto y así tu código va a ser mucho más profesional. Entonces, cuando trabajamos con programación orientada a objetos, no podemos dejar de mencionar los principios SOLID. Los principios SOLID se aplican a la programación orientada a objetos. El de responsabilidad única, abierto pero cerrado, sustitución del ISCOP, segregación de interfaces, inversión de dependencias. Entonces, uno de los principios sólidos es precisamente la inversión de dependencias. ¿Cómo lo podemos resumir? No dependas del detalle, depende de las abstracciones. ¿Correcto? Entonces, hablábamos de eso, hablábamos de la inversión de control y pues decíamos, en resumen, que la inversión de dependencias, este principio, nos dice que la dirección de la dependencia dentro de la aplicación debe estar en la dirección de la abstracción, no de los detalles de implementación. Yo creo que si logramos comprender bien este principio, no nos va a costar mucho trabajo implementar una arquitectura limpia de nuestra aplicación. No nos va a costar mucho trabajo de ser necesario implementar una arquitectura de microservicios en nuestra aplicación. Yo así lo veo. Aprende programación orientada a objetos. Obvio, si vas a programar con .NET, primero aprende C Sharp. Ya aprendí C Sharp, lo básico de C Sharp, ok, entonces ya empezaste a trabajar con objetos. Aprende programación orientada a objetos de una forma formal. Esto es, conoce los 4 pilares de la programación orientada a objetos, aplícalos. Ya que los conoces, ahora sí,
ve cómo a través de aplicar los principios SOLID, tu código definitivamente va a mejorar. Y bueno, el punto importante de esos principios, pues es el de la inversión de dependencias. Yo creo que le doy más peso a ese principio sobre... Bueno, es que, híjole, el principio de inversión de dependencias arrastra prácticamente los principios anteriores. Si tú logras aplicar inversión de dependencias, aunque no te des cuenta, tienes que aplicar forzosamente el abierto pero cerrado y la responsabilidad única y la segregación de interfaces también, sin que te des cuenta o sin que lo quieras, solito, solito se va dando. Correcto, entonces la inversión de dependencias tiene mucho peso y sobre todo porque, ok, ya aprendí principios, ya sé aplicarlos en la programación orientada a objetos. ¿Qué sigue? Ah, pues ahora ya puedes conocer acerca de patrones, patrones de diseño, patrones de arquitectura, etcétera. Entonces, así como los principios son consejos, los patrones más bien son recetas ya más complejas. Esto es, para un determinado escenario tiene cierta necesidad, entonces puedes implementar el patrón X. Necesito yo tener acceso a una fuente de datos, pero no me quiero casar con los datos. Ah, para eso puedes implementar el patrón repositorio. Necesito yo implementar validación de mi código, pero no quiero casarme con un cierto framework en especial, pues entonces podrías implementar el patrón specification. O soy desarrollador de una aplicación de Windows Forms y tengo el problema de que el usuario no sabe y entonces le pica este menú y se abre una ventana y le vuelve a picar y se abre otra ventana y le vuelve a picar y entonces el programador, digo, el usuario me dice que híjole, que ya se perdió y me doy cuenta que tiene abierta una ventana 5 veces y pues por eso ya se perdió. ¿Habrá alguna forma para que no se abra más de una ventana? Sí, aplica el patrón singletón, ¿correcto? Entonces, dependiendo de nuestras necesidades en un determinado escenario, vamos nosotros a aplicar algún tipo de patrón. Ahora bien, si aplicas principios, aplicas patrones, eso te va a ayudar a una arquitectura limpia de software. Entonces ya podrías pensar tú, voy a hacer una arquitectura N capas, que creo yo la mayoría empieza con ello, con la arquitectura N capas. Si tienen la oportunidad de brincarse esa arquitectura N capas, mejor. Y entonces mejor váyanse a una arquitectura hexagonal, a una arquitectura de cebolla, Union, o de plano, si yo les recomendaría yo, váyanse a una arquitectura limpia, al Clean Architecture, la propuesta de Robert C. Martin. ¿Correcto? Esa sería mi recomendación. Entonces, pero para que tú puedas llegar a esa arquitectura de Robert C. Martin, de arquitectura limpia, pues vas a tener que conocer más principios, más patrones. Y con eso prácticamente ya te puedes considerar un buen desarrollador. Si sigues esos patrones, si sigues esos principios, porque igual en el curso que hemos dado de arquitectura limpia, hay gente que se rehúsa. No, 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 o sea, yo lo hago nada más con un archivo. ¿Para qué tantos archivos? Ok, y así se quedan, ¿no? Se niegan a seguir buenas prácticas. Muchas veces las buenas prácticas nos hace más formales. Es como, por ejemplo, en una empresa quiero convocar a una reunión, somos 5 personas, pues simplemente les hablo, ¿no? Oigan, ¿tienen tiempo? Nos vemos en una reunión, todo así de manera, pues, informal, por decirlo así, y ya nos reunimos. Pero luego ya en una empresa más grande, más formal, pues hay que hacer un memorándum, hay que ver las agendas, hay que considerar varios puntos, entonces a lo mejor se puede volver un poco más burocrático. Bueno, pues así es una programación más profesional, todo bien ordenado. ¿Correcto? Y entonces, con todos esos conocimientos, ya nosotros, creo yo, ya conozco prácticamente hasta cómo diseñar mi arquitectura. Entonces ahora ya viene pues mi especialización, pues en qué me quiero especializar. Quiero de ser desarrollador backend porque el frontend no es lo mío. Ok, pues backend, ¿no? Quiero desarrollar minimal APIs, quiero desarrollar acceso a datos también. O de plano no me gusta la programación y mejor me voy a las bases de datos.
Ok, pues entonces vuélvete un administrador de base de datos, vuélvete un programador de base de datos sin ningún problema. No, 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 tampoco me gusta estar sentado ahí codificando. Bueno, pues entonces vete al análisis, vuélvete un product manager y ya nada más preguntas, ¿cómo vamos? Y listo, ¿no? También ganan bastante bien. Pero bueno, entonces la inversión de dependencias es uno de los principios muy importantes para que podamos implementar un código limpio. Veíamos ejemplos Veíamos ejemplos de compilación. Dos cosas que debemos considerar mientras estamos desarrollando nuestro software, estamos hablando del tiempo de compilación. Y cuando nuestro software ya se está ejecutando, estamos hablando de tiempo de ejecución. En una dependencia directa, mi clase A hace referencia a la clase B hace referencia a la clase C. En tiempo de ejecución, la clase A consume la clase B consume la clase C. Esta es una dependencia directa, así como está en tiempo de compilación, también lo tenemos en tiempo de ejecución. Por otro lado, la dependencia invertida. El tiempo de compilación es distinto al tiempo de ejecución. En tiempo de compilación, nosotros tenemos una clase A que depende de una abstracción, luego la clase B que implementa esa abstracción, luego la clase B depende de una abstracción y la clase C implementa esa abstracción. ¿Correcto? Entonces, este sería el tiempo de compilación. ¿Cómo se vería comparando tiempo de compilación con tiempo de ejecución? Pues aquí en tiempo de compilación, la clase A ni siquiera conoce la existencia de la clase B. La clase B ni siquiera conoce la existencia de la clase C. La clase A conoce de la abstracción B. La clase B implementa la abstracción B. La clase C implementa la abstracción C. La clase B depende de la interfaz C. Pero entonces, estas son las implementaciones, implementación. La implementación, entonces la tenemos acá, no dependamos de los detalles, o sea, que esta implementación no dependa de esta otra implementación, que dependa de una abstracción. Y este amigo, pues que implemente esa abstracción, ¿correcto? Eso es en tiempo de compilación. En tiempo de ejecución, la clase A tiene que consumir la clase B y la clase B tiene que consumir la clase C, ¿correcto? Aquí tenemos otro ejemplo de dependencia directa. La Business Logic depende de la Data Access Layer y esta depende de un repositorio. Esto es en tiempo de compilación y esto es en tiempo de ejecución. Esta es tradicionalmente una arquitectura de N capas. Miguel, perdón, en esa arquitectura está donde está la presentación del usuario. En esta gráfica no estoy contemplando la interfaz de usuario, pero quedaría hasta acá arriba. Ok, gracias. Acá arriba quedaría la capa de presentación, tanto en compilación como en ejecución. Ujú. Sí, pero no, aquí no está. No, no la tengo aquí puesta. Ujú. Gracias. Listo. Si nosotros tenemos nuestro desarrollo en capas y queremos invertir las dependencias, porque vean algo interesante. La capa Business Logic depende de la capa DAL, que a su vez esta depende del repositorio. Eso es en una dependencia directa. En una dependencia invertida podemos notar lo siguiente. Este IDAL pudiera estar dentro del proyecto Business Logic. Y entonces la DAL es la que tiene que hacer referencia de esta abstracción. Y si esta abstracción está dentro del proyecto de Business Logic, entonces, a diferencia de aquí donde Business Logic depende de la DAL, podemos ver que la DAL depende de la Business Logic. Ahí se ve la inversión de dependencias. ¿Correcto? ¿Cómo lograr la inversión de dependencias? Implementando una abstracción. Ahora entonces la Business Logic es más importante, que de hecho eso es lo que dice una arquitectura limpia. En una arquitectura de software lo más importante es la lógica de negocios, que de hecho cuando vamos con un cliente y el cliente nos plantea su necesidad,
nos dice, necesito una aplicación que me permita capturar un catálogo de productos o capturar las ventas o realizar facturas. Normalmente eso nos dice el cliente. Es muy raro que el cliente nos diga, Miguel, necesito una base de datos para guardar los datos de las facturas. No, no, no. Él nos dice, necesito un sistema que me ayude a facturar. En consecuencia, lo más importante es la lógica de negocios. Tampoco nos dice probablemente, y tiene que ser una aplicación web, aunque sí, ya hoy en día, pero quisiera yo que funcionara en la web. Ok, pero eso ya es como primero lo que necesito y luego dónde quiero consumirla, ¿correcto? Por lo tanto, en una arquitectura limpia, cuando nosotros empezamos a desarrollar una aplicación, no deberíamos empezar por el diseño de la base de datos. Tampoco deberíamos empezar por el diseño de la interfaz de usuario. Eso es lo menos importante. Lo más importante es la lógica de negocios. Claro que si tenemos un equipo de desarrollo y alguien es bueno en la parte de frontend y alguien es bueno en la parte de acceso a datos, bueno, diseñamos nuestra aplicación, diseñamos las abstracciones y luego ya le decimos, órale tú, frontend, empiézate a crear las interfaces de usuario. Tú que eres bueno en el acceso a datos, pues empiézate a diseñar el código de acceso a datos, mientras otro grupo diseña toda la lógica de negocios, pero partimos de abstracciones. Entonces, el de la interfaz de usuario va a consumir una abstracción, el de acceso a datos va a implementar una abstracción y en nuestra lógica de negocio vamos a utilizar una abstracción. Entonces, todos podemos estar trabajando al mismo tiempo sin esperar, oye, yo soy el de la interfaz de usuario, ya quiero que termines la clase para que pueda yo hacer pruebas. No, no lo necesita. O el de la lógica de negocios, oye, tú acceso a datos, ya necesito que termines para que yo pueda continuar. No, tampoco se necesita. Ni el mismo de acceso a datos necesita que la Business Logic esté trabajando. ¿Gracias a qué? Gracias a que dependemos de abstracciones y no de las implementaciones. Entonces, en un grupo de desarrollo es bien importante tener una arquitectura de software limpia. ¿Sí? Depende de las abstracciones, no dependas de las implementaciones, ¿correcto? Entonces esto, yo les digo, esto es bien, bien importante. Ahora bien, ese es un principio, ¿sí? El principio de inversión de dependencias que me dice que no debo depender del detalle, debo depender de las abstracciones. ¿Cómo logro eso? O sea, ¿cómo logro no depender del detalle y depender mejor de las abstracciones? Soy un desarrollador de NCAPAS. ¿Cómo logro hacer eso? O sea, ¿cómo logro que ahora ya el acceso a datos no haga yo referencia desde la Business Logic, sino que al revés, la capa de acceso a datos haga referencia a la Business Logic? ¿Cómo es posible eso? O sea, no creo que se pueda, pudiera uno pensar si somos desarrolladores de NCAPAS. Y sin embargo, se puede. Y para ello, pues entra en acción el patrón de inyección de dependencias. El patrón de inyección de dependencias nos ayuda a implementar la inversión de dependencias, ¿correcto? Y entonces hablábamos que la inyección de dependencias es un patrón de diseño de software que es utilizado como una técnica para implementar el principio de inversión de dependencias. La inyección de dependencias permite el desacoplamiento entre clases concretas y el código que depende de esas clases. ¿Sí? Voy a regresarme a la diapositiva. Aquí la tenemos. Sí, aquí tenemos las dos implementaciones. Gracias a la inyección de dependencias, nosotros podemos hacer que la Business Logic, el código de la Business Logic, no dependa de este código de acceso a datos. Gracias a la inyección de dependencias. Sí, ahora depende de esta abstracción, que como tal no hay código aquí, simplemente está la definición de lo que necesito. Yo, Business Logic, ¿qué necesito? Total
haces la implementación de lo que yo necesito, pero yo no me doy cuenta quién eres. Como no me doy cuenta quién eres, te puedo reemplazar. A lo mejor un código de acceso a datos con SQL Server, pero como yo no dependo de ti, te puedo quitar y puedo meter, por ejemplo, un acceso a datos con Cosmos DB en una base de datos no SQL, pero yo ni me doy cuenta. Simplemente te quito y pongo otro bloque. No hay acoplamiento entre estas dos, como en el caso de la dependencia directa, que sí hay un acoplamiento, ¿correcto? Entonces el objetivo, lograr un desacoplamiento de los componentes, ¿correcto? ¿Y cómo lo logro? Pues aplicando el patrón de inyección de dependencias. En el caso de .NET ya viene listo con el servicio de inyección de dependencias que me ayuda a implementar el principio de inversión de dependencias. Normalmente cuando hablamos de inyección de dependencias, hay un contenedor. Ese contenedor contiene una lista con los registros de interfaces. A ver, yo aquí tengo mi interfaz, mi abstracción, y aquí tengo el implementador. Aquí tengo mi otra abstracción que es implementado por el repositorio. Estas son clases concretas, estas son abstracciones y todas ellas están registradas en un contenedor de inyección de dependencias. En el caso de .NET tenemos dos elementos importantes, el tipo eService Collection, cuyo objetivo es permitir el registro de servicios. A través de eService Collection registro mis servicios. Ahí te va un servicio, ahí te va el otro, ahí te va el otro, ahí te va el otro. Listo. Y luego ya en ejecución, yo necesito de un servicio. ¿A quién se lo voy a pedir? Se lo pido al proveedor de servicios. Entonces hay otro tipo de .NET y Service Provider, que es el que se va a encargar de proporcionarme los servicios. Platicamos también que no es una buena práctica que yo le pida directamente los servicios a ese proveedor, sino más bien que yo solicite mis dependencias a través del constructor o a través de métodos o a través de propiedades. En el caso de .NET, lo típico es solicitar mis dependencias a través del constructor. Algunos métodos predefinidos soportan inyección de dependencias a través de método, pero normalmente la inyección de dependencias en .NET es a través del constructor. Pero primero entonces registro mis servicios y DAL implementado por mi clase DAL y repository implementado por mi clase repository, para que después ya pueda yo pedirle los servicios a través del constructor. ¿Correcto? Entonces, parte de lo que vimos las ventajas, para pruebas unitarias son ideales. Como no hay acoplamiento, pues si me piden algún cambio, pues simplemente me enfoco en la pieza de software, en el componente que debo modificar y listo. Pero todo el resto del código no lo toco. Eso es lo bonito. Si recordamos nuestros inicios en la programación, bueno, o al menos a mí sí me sucedió, que de repente programábamos todo como espagueti, todo en un solo archivo, todo como chorizo ahí, todo nuestro código. Y luego nos pedían un cambio, y, híjole, hay que modificar varias partes, híjole, no sea que ya no vaya a funcionar. Y efectivamente dejaban de funcionar cosas. A ver, ¿qué hice? ¿Qué toqué? Toda una locura, ¿correcto? Pero ya si seguimos los principios, implementamos patrones, pues eso ya no va a suceder. Correcto. Entonces, hay muchas ventajas con la inyección de dependencias. Y lo que decíamos de inyección de dependencias, pues podemos inyectar esas dependencias a través del constructor, a través de propiedades y a través de métodos. Constructor injection, property setter injection, method call injection. Pero el que maneja .NET, ¿sí? Que ya viene nativo, es la inyección a través de constructor. Hay servicios de terceros de inyección de dependencias. Uno de los que más se utilizan es Autofac. Esos sí pueden implementar inyección de dependencias a través de métodos, pero el servicio nativo de .NET nos permite la inyección a través del constructor. Y eso es suficiente en la mayoría de los escenarios. No necesitamos de productos de terceros. ¿Correcto? Listo.
Y esa fue la parte teórica. Después de esa parte teórica, pues ya nosotros nos fuimos a la codificación. O sea, ya vimos la teoría y ahora pues empezamos a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Correcto? Entonces, déjenme abrir mi proyecto con el que estábamos trabajando y con el que empezamos a hacer nuestro ejercicio. ¿Y era cuál? Debe ser el primerito, ¿verdad? Este. Empezamos trabajando con una biblioteca de clases y una aplicación de consola. Definíamos primero, porque como estamos hablando de dirección de dependencias, pues ¿qué cosa es una dependencia? Y dijimos que una dependencia es un objeto del que depende otro objeto, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un worker. Este worker, para poder trabajar, necesita de un message writer. Esta sería su dependencia. Empezamos por ver la desventaja de crear nuestras propias dependencias de forma manual. Esto es, por ejemplo, nosotros por acá tenemos un message writer. Sí, este es un message writer. Veíamos que en una primera instancia nosotros le decíamos aquí read only, message writer, sí, message writer, mi writer, sí, writer igual a new message writer, ¿correcto? Aquí estamos creando una dependencia de forma manual. ¿Cuál es la desventaja que tenemos con esto? Pues que estamos dependiendo de message writer. Si después quisiéramos, por ejemplo, el message writer, ¿a dónde escribe? Escribe a la consola. ¿Qué pasa si después yo quisiera una clase que escriba un archivo? Pues tienes que crear la clase que escriba un archivo y después tienes que venir al worker y decirle message writer igual a new JSON writer. Y ahora ya no quiero un archivo, quiero a una base de datos. Creas tu clase que escriba una base de datos, vienes al worker y entonces le dices ahora dbWriter igual a new dbWriter. Entonces tienes muchos problemas, ¿correcto? Entonces es una mala práctica, bueno, en la mayoría de los casos, que tengamos que crear nuestras dependencias de forma manual. Si ustedes son programadores y en su código necesitan de una clase y acostumbran a hacer new, ahí se prende un foquito, ¿no? Así como pip, 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 diciéndoles que probablemente algo están haciendo mal. No quiere decir que si en un código yo veo un new, este es un mal programador. No, habría que ver exactamente el escenario por qué estás haciendo ese new. Pero debemos estar conscientes que al hacer new, tenemos que especificar el tipo que estamos creando y entonces eso ya es un acoplamiento. Y la idea en un código limpio es evitar el acoplamiento. Entonces, ahí una bandera roja es si ustedes en su código tienen operaciones new para crear instancias de sus dependencias. Pero repito, el hecho de que lo tengas no quiere decir que esté mal. Habría que ver tu escenario específico y ya te diría yo, mira, aquí sí lo estás haciendo mal porque te estás acoplando y esto pudiera modificarse. No debes hacerlo. Pero a lo mejor es algún tipo de servicio que está casado con no hay de otra, no hay otra implementación. Simplemente que ya no quise que creciera mi código. Entonces lo encapsulé en otra clase y luego pues desde aquí la consumo. Ok, igual pudiste haberla convertido en un helper y es mejor, así no tienes que crear instancias. Hay varias alternativas, pero entonces decíamos eviten al máximo código duro para inicializar sus instancias, ¿correcto? Y entonces nosotros estuvimos aquí probando ya con nuestro código. Primero teníamos aquí nuestro message writer, pero luego nos dimos cuenta que a lo mejor ya estamos dependiendo. Aquí es un ejemplo, estoy dependiendo de una implementación. ¿Por qué? Porque message writer
Es una implementación. Y la inversión de dependencias, ¿qué dice? No dependas de implementaciones, depende de abstracciones. Entonces nosotros creamos una abstracción. Aquí está. ¿Qué quiero? Quiero un método que me permita escribir, un write. No estoy diciendo cómo, solo quiero a alguien que sepa escribir. Y luego, por otro lado, nosotros decíamos, yo sé escribir a la consola. Yo soy un tipo de message writer. Perfecto. Entonces ahora nosotros aquí le decimos en el worker, dame un e-message writer. No me des un message writer, dame un e-message writer. Dame una abstracción. ¿Correcto? Y luego yo aquí la consumo. Este código del worker simplemente es un código de ejemplo que pusimos que expone un método llamado executeAsync y lo único que hace es un ciclo nada más. Aquí se la pasa escribiendo la hora del día, se duerme y así se la pasa en un ciclo. Nosotros estamos recibiendo un token de cancelación que le va a permitir cancelar la tarea en cualquier momento. ¿Correcto? Y luego nosotros, esto es lo que quedaba pendiente, nosotros ejecutamos nuestro código para, bueno, y luego de aquí ya nos fuimos al program y entonces empezamos a trabajar con el famoso host de aplicación. Microsoft implementa patrones de hospedaje. Aquí nosotros tenemos un host genérico que nos ayuda a hospedar una aplicación. Esta es una aplicación de consola y yo quiero hospedarla aquí con este host genérico. Es como constructar primero al arquitecto, ¿sí? Al constructor de mi casa. Y luego le digo qué servicios quiero tener en mi casa. Un baño, 2 recámaras, una cocina, 2 cocinas, una terraza. ¿Qué es lo que quiero? Aquí le digo. En este caso le estoy diciendo, mira, quiero que agregues un servicio, regístrame un servicio que es eMessage Writer y el que lo implementa es el Message Writer. Si recuerdan ustedes la diapositiva donde teníamos el contenedor y por un lado tenemos la abstracción y por otro lado la implementación, pues así es como se registran. A través del constructor, oye constructor, en tu lista de servicios, agrégame un servicio singletón llamado eMessage Writer. Cuando te pidan un eMessage Writer, devuélvele la implementación Message Writer. Entonces, con eso se hace la inversión de dependencia, se hace el desacoplamiento, porque el worker solo pide un Message Writer, él no pide un Message Writer, pide eMessage Writer. Pero ¿a quién se lo pide? Al servicio de inyección de dependencias. Y en el servicio de inyección de dependencias que estamos preparando acá, ya le dijimos, cuando te pidan un eMessage Writer, pues devuélveles esa implementación. Pero no necesariamente debemos nosotros registrar abstracción, implementación. También podemos registrar implementaciones. Es raro, pero no es ni mala práctica ni cosas por el estilo. Simplemente que no tengo una abstracción, o sea, es mi servicio tal como está. Entonces es común, no es raro, es común y no es ninguna mala práctica, ¿correcto? Ya que registramos nuestros servicios, pues nosotros ahora le decimos, ok, constructor, ya construye la casa. Entonces le decimos builder build. Cuando le hacemos el build, se construye el host de la aplicación. Y como parte del host de la aplicación, ahora ya contamos con un proveedor de servicios. Acá al constructor le estoy diciendo qué servicios quiero. Realmente se lo digo al services, que es un tipo eService Collection. ¿Sí? Aquí es lo que les decía yo. Con el eService Collection es donde registro mis servicios. Muy bien. Y luego ya que construí la casa, ¿a quién le pido los servicios? Los servicios se los pido al eService Provider. ¿Correcto? Entonces son los dos tipos, el eService Collection, sobre el cual registro mis servicios, y el eService Provider, al cual le pido los servicios, le pido la instancia de los servicios.
Aquí, por ejemplo, el objetivo era invocar al worker. Perfecto. Entonces aquí tengo mi worker y necesito invocar a su método execute async. Para tal motivo, necesito una forma de cancelar. Entonces aquí le estoy diciendo, quiero un origen para tokens de cancelación. Y luego ya que lo cree, ya le digo, dame un token de cancelación. Esto no tiene nada que ver con inyección de dependencias. Esto más bien tiene que ver con los tokens de cancelación para cancelar tareas de fondo, para cancelar hilos de background de segundo plano. Con esto lo puedes lograr. ¿Correcto? Probablemente en un siguiente entrenamiento lo que veríamos sería desarrollo de aplicaciones multihilos con threads y tareas y programación asíncrona. Pero bueno, aquí simplemente estamos ejemplificando esto, ¿no? Bien, ya tengo mi token de cancelación. Ahora necesito un worker. Y veíamos que para crear un worker, pues pudiera yo definir mi interfaz y message writer. Writer igual a new message writer. Y luego decirle que quiero un nuevo worker y como el worker quiere un message writer, ¿verdad? Pues se lo pasaba yo. Entonces, esto lo podría yo hacer manual, pero no tiene sentido porque entonces no estamos aprovechando el host de aplicación, no estamos aprovechando el servicio de inyección de dependencias. Por lo tanto, en lugar de que yo haga mis instancias de forma manual, yo simplemente le digo al service provider, oye, service provider, dame un servicio que requiero. ¿Cuál? El worker. Y el proveedor de servicios, se va a encargar de crear una instancia del worker, pero va a detectar que el worker requiere o tiene una dependencia y message writer. Entonces, el mismo provider va a crear la instancia del writer y luego va a crear una instancia del worker y le va a proporcionar esa instancia. En otras palabras, el proveedor de servicios va a hacer esto por mí. Yo nada más le digo, dame el servicio worker. Como estoy aquí en el program, no puedo utilizar la inyección de dependencias a través del constructor, ¿correcto? Porque apenas estoy construyendo todo. Entonces, en este caso o en estos escenarios, sí, lo único que nos queda es pedirle directamente al proveedor de servicios. Pero eso es algo que debemos evitar al máximo. ¿Cómo le pido entonces mis dependencias? Así, aquí ya se lo estás pidiendo. No se lo estás pidiendo directamente al proveedor de servicios, lo estás señalando, lo estás declarando. Yo quiero un e-message writer y entonces cuando le pidamos un servicio y ese servicio requiere de una dependencia, él mismo va a generar las dependencias, asumiendo que nosotros previamente la registramos, porque si no la registramos, no va a saber cómo generar una instancia de este servicio. ¿Correcto? Entonces le pido, dame el servicio worker, ya lo tengo acá y le digo ejecuta. Y a continuación le digo, pues, usuario, presiona enter para que cancelemos el worker. ¿Correcto? Y entonces, esto es lo que hace nuestra aplicación. Oye, Emilio, tiene una consulta. ¿Sí? Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. La pregunta es, profesor, desde hace rato que usted dijo que utilizar directamente el proveedor de servicios era mala práctica. La pregunta es, ¿por qué es mala práctica? Porque la manera de cómo está diseñado el framework requiere, o más bien recomienda, que le pidas a través del constructor y de esa manera el compilador te va a generar un código más eficiente a que si tú le pides directamente el servicio, Entendido. ¿correcto? Por diseño del framework. Pedirle directamente el servicio, nada más lo estás convirtiendo como estás implementando el patrón de Service Locator, un localizador de servicios común y corriente, como si fuera un diccionario.
Entonces la estrategia y es la recomendación de Microsoft, dice, evita al máximo utilizar Service Locator. Esto es, no le pidas directamente los servicios al proveedor. Pídeselos a través del constructor y entonces el código que se genera por el compilador va a ser más eficiente. Esa es la Copiado. razón. Muy bien, listo. Entonces nosotros ya aquí ya ejecutamos aquí nuestro código y pues está esperando simplemente que le presionemos un Enter, que es el que tenemos acá, ¿no? Entonces le voy a presionar aquí Enter y pues va a finalizar. Nosotros en este caso estamos utilizando el host de aplicación. Pero realmente aquí con esto que está comentado, no estoy utilizando realmente el host de aplicación. Lo construí, sí, ok, ya está construido. Es disposable, esto es desechable, por eso le pusimos un using. Pero nunca lo utilicé, nunca lo puse en ejecución. Lo único que utilicé de él es su proveedor de servicios que se creó al momento de hacerle un build. Pero como vemos acá, no lo estoy utilizando. ¿Correcto? Entonces, pues si no me estás utilizando, ¿cuál es el sentido? Se podría hacer esto mucho más sencillo, porque nosotros podríamos hacer lo siguiente. Ya no lo tengo. Entonces, voy a echar a perder mi código. Ok, no hay problema. Yo lo único que necesito es un eService Collection. ¿Correcto? Este Service Collection es a donde yo quiero registrar mis servicios. Por ejemplo, Services. Y le digo que quiero un nuevo Service Collection. Recordemos que el Service Collection es el que me permite registrar mis servicios. Entonces, este código que hace uso del host de aplicación, pues lo podría yo reemplazar directamente por services.add singleton y todo lo de acá, ¿no? Todo esto de acá, control C, control V. Ahí está. Y luego puedo repetir esto mismo, control C, control V. Y ya tengo aquí mi Service Collection donde estoy registrando mis servicios. Y luego, este código de acá donde estoy construyendo el host, pues no lo necesito porque no necesito un host. En lugar de eso, ya le puedo decir service provider, vamos a ponerle aquí inicio, service provider, igual a mis services.build service provider. Y entonces ya tengo yo al proveedor de servicios. Y entonces aquí, en lugar de que le pida yo al host, se lo puedo pedir al service provider. Sí, este código se vería así. Service provider, punto get required service worker. Y ya no estoy utilizando ningún host. ¿Correcto? Vamos a darle aquí run. Y listo. Ahí está trabajando. No estoy utilizando el host de aplicación. Simplemente estoy utilizando el servicio de inyección de dependencias de .NET, que me lo ofrece ¿quién? Me lo ofrece el eService Collection para registrar mis servicios y el eService Provider para solicitar mis servicios. En una manera nativa, digamos, en una manera simple, eso puede ser suficiente para mi aplicación. Pero entonces, ¿qué ventajas gano? ¿Qué ventajas tengo con utilizar el host de aplicación? Bueno, una de las ventajas que tienes con el host de aplicación es que él te permite ejecutar también
los servicios hospedados. Yo no tengo ningún servicio hospedado, solamente tengo un servicio que se ejecuta de fondo, de background. ¿Sí? Un servicio que está en un ciclo y se está ejecutando. Ah, pero eso lo podrías poner como un servicio hospedado, como un hosted service. Y para eso te ayudaría mucho el host de aplicación. Además, el host de aplicación ya te registra varios servicios que puedes utilizar. Por ejemplo, el servicio de login ya viene listo para que lo puedas consumir y otros muchos servicios que pudieras tener. ¿Correcto? Entonces, la recomendación, en este caso, como es algo muy simple, ok, puede ser suficiente con tu puro Service Collection y con el Service Provider. No necesitas más. Pero si quieres un servicio hospedado, entonces ahí sí, la recomendación sería un hosted service con tu proveedor de servicios de tu aplicación. Los servicios hospedados o hosted services se ejecutan en segundo plano. Ah, caray, pues así es mi worker. Sí, pero no está formalmente configurado para ser un hosted service. Son servicios de larga duración. ¿Por qué quisiera yo crear servicios de larga duración? Bueno, pues a lo mejor para un procesamiento de datos que hagan uso intensivo de CPU o para poner en cola elementos de trabajo en segundo plano o para realizar una operación basada en una programación de tiempo, como aquí tengo un schedule. A lo mejor aquí le puedo decir que cada X tiempo realice alguna tarea de investigación, lo que sea, alguna base de datos o lo que sea, ¿no? Normalmente el procesamiento del servicio en segundo plano no implica una interfaz de usuario, pero las interfaces de usuario se pueden crear en torno a ellos. En los primeros días de .NET, los desarrolladores de Windows podían crear servicios de Windows por estos motivos. Ahora con .NET podemos usar el Background Service, que es una implementación de eHosted Service, o simplemente crear una implementación propia. Con .NET ya no estamos restringidos a Windows. Podemos desarrollar servicios en segundo plano multiplataforma. ¿Sí? Recuerden que .NET ya se ejecuta en Mac, se ejecuta en Windows, se ejecuta en Linux. Los servicios hospedados están separados o están más bien preparados, ¿sí? Trabajan en conjunto con el servicio de login, también con el servicio de configuración y, por supuesto, con la inyección de dependencias. Todos forman parte del conjunto de bibliotecas de extensiones, lo que significa que son fundamentales para todas las cargas de trabajo de .NET que funcionan en el host genérico. Entonces, además de darme los servicios de hospedaje de servicios, también me ayudan ofreciéndome ya el servicio de login. El de login me refiero al registro, ¿no? A los registros, a los mensajes que ponemos ahí, indicaciones, ¿correcto? No de inicio de sesión, no, sino de logs, los registros de sucesos. También ya me ofrece servicios para configuración. Normalmente cuando tenemos un código de acceso a datos, necesitamos, por ejemplo, la cadena de conexión. Esa cadena de conexión no debemos ponerla vía código duro. Debemos meterla en un archivo de configuración, o podemos meterla en los secretos, o podemos meterla en variables de ambiente, etc. Pero el host ya viene listo para que nos ayude a leer esos valores de configuración. Entonces nos proporciona varios beneficios el host, ¿correcto? Pero sí. Mateo. Sí, le iba a preguntar hace ratito, pero dejé que continuara a Miguel, estaba entretenida la plática. Aquí hablabas, por ejemplo, del eService Collection, pero por ejemplo, si yo quiero dividir mis servicios y tener varias interfaces, supongamos, ¿no? Por módulos, yo quiero que se esté separado por módulos, puedo crear, por ejemplo, interfaces dedicadas para ciertos módulos y a lo mejor en algún lugar llamar a todos o nada más ir llamando a uno por uno donde estén todas mis interfaces y obviamente cada interfaz con sus respectivos métodos
¿cómo le podría hacer ahí para tener varios, para poder segmentar más bien las interfaces? No entendí la pregunta, no le vi relación con la inyección de dependencias. Es que ahí en el eService Collection tú tienes, por ejemplo, la Aquí declaración. registra los servicios. Ajá, pero supongamos que hay alguna forma de que en el programa no meta todo esto, sino que tenga yo algún otro lugar donde yo meta estos servicios y que aquí Sí, nada más se llame nada más a la colección de los servicios. definitivamente sí, y eso lo logras a través de métodos de extensión. Sí, Creas porque si un, no sería llenar aquí todo, por ejemplo, tengo varios eService Collection. ¿Pudiera tener varios eService Collection? no deberías tener varios eService Collection. Puedes tener varios eService Collection, sí, sí puedes, pero no debes. ¿Por qué no debería? Porque ¿a quién le vas a pedir un servicio si tienes varios Service Collection? Bueno, pero es como te decía, dividirlos en mi lógica de negocios, Pero llamarlos desde allá. sí, pero no varios Service Collection, sino más bien en tu otro código tener este código. Ajá. Pero este sería único. Y en los Ok. otros, en el otro código, pones estos códigos. Haz de cuenta Ahí ya, que le pasas una instancia de tu Service Collection y el otro código que lo use para registrar lo que tenga que registrar. ok. Porque supongamos tengo 100 servicios, ¿no? Sí, Para no registrar los 100 aquí, los en otro código aparte, en otra clase, claro, pongo todos mis servicios, los segmento como yo los necesite y nada sí, más aquí voy llamándolos conforme yo los vaya ocupando. definitivamente sí. Yo, por Ok. ejemplo, aquí, y lo vamos a ver más adelante, yo puedo aquí en My Library registrar mis servicios y luego desde aquí le puedo decir add My Library Services Ajá. y aquí 20 registros y con una sola línea se registran. Ok. Sí, sí se puede y es parte de lo que vamos a ver más adelante. Es que me estaba imaginando algo así como creo una API para consumo y que Sí, la API esté en mis controladores, estén llamando a los servicios, que los controladores sean quien llamen a los servicios. sí. Déjame mostrarte un ejemplo, a ver si todavía lo tengo, ya lo maté. A ver, vamos a ver Open Project Solution. C, ¿dónde estás? Watson, acá. Norwin, ¿dónde está? Blazing Pizza, Norwin, Blazing Pizza. Acá estamos, acá. Este es un proyecto, más bien, esta es una solución que tiene muchos proyectos. Ujú, exacto. Como si dividieras tus capas, ¿no? Exacto, así es. Entonces, pues aquí tenemos varios proyectos y en cada proyecto nosotros tenemos, este no tiene, este es del Business Object, este de los casos de uso. Aquí en este proyecto tengo varias dependencias. Entonces, tengo un método que le llamo Dependency Container y aquí Ajá. es donde hago mis ADDs. Exacto. Ese archivo de contenedor de dependencias, ahí es donde tú metes todos tus servicios que vas a ocupar y ya nada Exacto. más en el programa mandas a llamar a tu Service Collection. Exacto, y Ah, mejor ajá. aún, puedes tener un, eso lo metimos acá, puedes tener un proyecto de inversión de control. Ese proyecto de inversión de control solamente tiene el dependency container de Ujú. todos los services de todos los proyectos. Los casos de uso, los repositorios, las fuentes de datos, los presentadores, los validadores, el validation service, el de usuario, el de membresía, etcétera. Cada uno de estos registra a lo mejor 10, 15, 10, 5, etcétera. Pero Ok. los considera. Servicios, ¿no? Ajá. Ok. Y ya tú lo puedes dividir. A partir de aquí, donde tú ya los puedes dividir como tú los necesites. A partir de aquí ya la interfaz de usuario ya es muy tonta, esa no tiene mucho código.
De hecho, ese es un usuario. comentario que quería hacer hace ratito, que alguien preguntó que en qué parte se ve la interfaz de usuario. Si algo que aprendí precisamente es eso, ¿no? De que dejar esto tan segmentado, tan agrupado, tan acomodado, que tú puedas meter cualquier cliente y que nada más haga uso de las llamadas a los métodos, ¿no? Por ejemplo, obtener el listado, obtener por ID, actualizar por ID, actualizar por grupos, no sé. Entonces ya te olvidas completamente del cliente, siempre y cuando tu lógica esté bien. Por eso preguntaba de la API, ¿no? Porque al final del día Correcto. la API es quien te va a estar consumiendo los servicios. Eso evita que tu cliente consuma directamente algún método de algún servicio que tú hayas declarado, ¿no? Correcto. Y que ya no tienes que replicar código. Es correcto. En definitiva, aquí en nuestro proyecto de un curso de Blazor tenemos pues muchos productos, 50, sí, perdón, servicios, y todo lo encapsulamos para que el cliente final, la API, solo haga esto, una sola línea de código Exactamente, que sería llamar al servicio. a todo el grupo de servicios. Perdón, a todo el grupo de servicios, pero ya tú lo ocupas el que necesites, ¿no? Pues todos los que diga ADD Blazing Pizza Services. Ok, Ujú. listo. Muy bien, listo. Bueno, pues es eso para resolver esa duda. Ok, entonces decíamos acerca de los hosted service. Nosotros podemos hacer uso del host de aplicación para que nos ayude a ejecutar los hosted services. Y hagamos lo siguiente, vamos a convertir a nuestro worker, que no es un hosted service, lo vamos a convertir en un hosted service. Para eso, aquí en My Library, le voy a decir que quiero que agregue el paquete, de Microsoft.extensions.abstractions. Acá está. Microsoft Extension Hosting Abstraction. Este paquete proporciona la clase Background Service y la interfaz eHosted Service para implementar servicios hospedados. Le voy a decir aquí que instale. Aplico. Espero a que me diga desinstalar. Ahí está. Quiere decir que ya está instalado. Y luego pues ya puedo convertir en un hosted service a mi worker. ¿Correcto? Entonces es tan sencillo con que le diga yo, ¿sabes qué? Quiero que heredes de background service. Él ya tiene el código necesario, tiene el blueprint, la plantilla, con todo lo necesario para convertirlo en un hoster. Y luego yo entonces nada más tengo que sobreescribir el método execute async. Entonces aquí le digo protected override async execute async. Y entonces ya dejó de protestar, porque a él le interesa precisamente que tenga un método. Para que sea un hosted service debe tener un método llamado execute async, que ya viene definido acá en el background service, pero aquí lo tengo que sobreescribir, ¿correcto? Y luego, pues ahora sí, ya con eso ya lo convertí en un background service. Puedo salvar y otra vez regreso, ¿no? Al hosted. Sí, quiero utilizar el hosted. Ya no quiero utilizar de forma manual porque ahora ya quiero el soporte. Como ya tengo un servicio hospedado, pues entonces aquí ya quiero, quiero registrar mi eMessage Writer porque se lo necesita el worker, pero ahora ya no va a ser como un simple servicio, ahora va a ser registrado como un hosted service, un servicio hospedado, ¿correcto? Luego entonces, otro lo quito y el comentario para que otra vez vuelva a crear el host de la aplicación. Y luego aquí también lo quito porque ahora
Nuevamente quiero obtener el worker a través del required service. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, la parte interesante sería que ya no necesito esto. Y de hecho, pues ni siquiera esto. ¿Correcto? Sí, más o menos. ¿Qué más podría yo quitar? Pues todo esto, de hecho, ya no me sirve para nada. Pero ahora sí, tengo que ejecutar el host y el host se va a encargar de ejecutar mi servicio hospedado. Entonces me quedo con el builder, el que crea el host de aplicación. Registro el message writer que requiere mi worker. Luego el worker lo registro como un servicio hospedado. Luego construyo el host de la aplicación y luego le digo que ejecute. Al momento de ejecutar, va a detectar que tengo un servicio hospedado y lo tiene que lanzar. ¿Correcto? Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle run. Y podemos ver que nuestro hosted service está en ejecución. ¿Correcto? Entonces, todo el código que eliminamos, pues ya no es requerido. ¿Por qué? Pues porque el host de la aplicación inicia automáticamente el servicio hospedado, nuestro worker, y lo va a detener cuando el host sea desechado, cuando sea dispose, cuando el usuario presione control C. ¿Correcto? Vamos a darle control C y vamos a ver qué sucede. A ver si lo agarramos durmiendo y muere. Eso. Programadores de C#, ¿alguien me puede decir qué está sucediendo? Esto ya es para programadores ya con experiencia. ¿Qué está sucediendo? El comportamiento normal cuando una tarea es cancelada es lanzar una excepción. ¿Sí? Y normalmente se lanza la excepción Task Cancel Exception. System Threading Task Cancel Exception. Ese es el comportamiento normal cuando una tarea es cancelada. ¿Sí? Lanzar la excepción. Como estamos implementando el background service y antes no lo hacíamos, pues nosotros no atrapábamos la excepción que genera el delay. Este delay fue cancelado, recibió el token de cancelación y su comportamiento normal fue lanzar una excepción. Esa excepción no la estoy cachando y por lo tanto, pues se refleja aquí con este mensaje. ¿Correcto? Entonces, el comportamiento normal cuando una tarea es cancelada es lanzar la excepción para notificar que la tarea fue cancelada. Este puede ser el caso cuando el método taskDelay se encuentra en ejecución y se le solicite cancelar la ejecución del servicio hospedado. Nosotros aquí, como un comportamiento normal, deberíamos también lanzar una excepción. Aquí cuando me digan ya, quiere que se cancele, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es lo que tenemos acá de esta forma. ¿Cómo podría yo trabajar con este comportamiento? Pues una forma sería un bloque try-catch, ¿verdad? Sí, podemos nosotros poner esta instrucción en un bloque try-catch o podemos ignorar la excepción. Normalmente no deberías ignorar las excepciones porque son indicadores de que algo fue cancelado, pero sí, o sea, ya sé que te cancelaron, o sea, no pasa nada. Nosotros les digo, el comportamiento normal sería lanzar una excepción. En el curso de tareas, de tasks, ahí vemos las estrategias para cachar las excepciones y manejarlas, procesarlas, etc. En este caso no nos interesa trabajar tanto con las tareas, entonces simplemente voy a ignorar
voy a ignorar esa excepción de cancelación. Por lo tanto, le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que configures el await y quiero que ignores esa excepción. Vamos a decir configure await options punto suppress throwing. O sea, suprime el lanzamiento de excepciones. Vamos a ver qué sucede. Y listo, ahí está trabajando nuestro hosted service. Le voy a dar control C y listo. Se ignoró esa excepción. ¿Correcto? Entonces, les repito, es una buena práctica manejar las excepciones. En nuestro caso, no hay nada que manejar, o sea, estaba durmiendo y se canceló, listo, no pasa nada. Pero si tuviéramos un método personalizado que si cancelaron la modificación de X, entonces, pues, tomar X acciones. Pero en este caso no, entonces no hay ningún problema. ¿Pude meterla en un bloque try catch? Sí, o simplemente ignorar. ¿Correcto? Listo, pues ya tenemos entonces nuestro servicio hospedado y ya vimos el beneficio del host de aplicación. Se ve hasta cierto punto más limpio, ¿no? En lugar de declarar nuestro propio eService Collection, nuestro propio eService Provider, mejor el host de la aplicación y él ya tiene todo listo, ¿no? Inclusive servicios que nosotros pudiéramos necesitar, como por ejemplo el de login o el de configuración. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento para cualquier duda. Veamos entonces la implementación de la interfase eMessageWriter, esta que tenemos acá, se puede mejorar utilizando la API de login que ya viene integrada. ¿Sí? O sea, ya el servicio aquí de inyección de dependencias junto con el host de la aplicación integran la funcional para hacer logs, los logs de mensajes. ¿Correcto? Nosotros pudiéramos, por ejemplo, pudiéramos hacer lo siguiente, fíjense, le voy a decir aquí que quiero agregar una nueva clase y aquí en esta nueva clase le voy a poner login, porque voy a utilizar los servicios de login, message writer, login message writer, le digo add, estoy creando una nueva clase de login, le puedo decir aquí public class login message writer. Y entonces aquí le puedo decir, yo no voy a escribir a la consola, voy a utilizar el servicio de logger, ¿correcto? Para hacer un login de message writer, este de acá. Y ese va a ser mi logger. Y le digo que quiero implementar el eMessage Writer. Si estoy implementando o voy a implementar el eMessage Writer, le digo control punto, le digo implementar interfase y ya tenemos ahora nuestro método void write que tenemos que implementar. Simplemente aquí no voy a mandar a la consola, sino que voy a hacer uso del logger.loginformation y aquí le vamos a decir lo siguiente. Vamos a ponerle aquí pero aquí adentro. Acá, así le voy a decir. Login Message Writer, vamos a ponerle aquí para que se vea quién está mandando. Login Message Writer, 2 puntos y luego el mensaje. Y ese se lo vamos a dar como parámetro. Y ya tenemos un nuevo Login Message Writer. En este caso, nuestro Login Message Writer depende de eLogger Login Message Writer, que lo estamos solicitando en el constructor. eLogger genérico, es un servicio proporcionado por el framework. Yo no lo necesito hacer, ya viene como parte del framework de .NET. ¿Correcto? Por lo tanto, para que el worker lo pueda utilizar,
¿qué debo hacer? Para que el worker lo pueda utilizar, simplemente puedo ir al program y decirle que el eMessage Writer que quiero que se utilice es el login message writer. ¿Tengo que modificar al worker o no? No, el worker está abierto pero cerrado. Se está cumpliendo otro de los principios SOLID. ¿Cuál? Abierto pero cerrado. Esto es que sin que yo lo tenga que modificar, él ahora ya va a poder escribir al log del sistema. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros estamos utilizando el método ADD Singleton que registra la nueva implementación de eMessage Writer. No es inusual usar la inyección de dependencias de manera encadenada. Esto es que yo le estoy diciendo Login Message Writer, esta es mi dependencia, y luego Login Message Writer le dice que tiene esta otra dependencia. Tenemos ahí una dependencia que requiere de otra dependencia. Cada dependencia solicitada a su vez solicita sus propias dependencias. El contenedor de inyección de dependencias resuelve las dependencias del gráfico y devuelve el servicio completamente resuelto. Ese conjunto colectivo de dependencias que deben resolverse se denomina como árbol de dependencias, o también se le conoce como gráfico de dependencias, o también se le conoce como gráfico de objetos. Entonces, el contenedor de inyección de dependencias resuelve eLogger, aprovechando los tipos genéricos, porque eLogger es un tipo genérico, eliminando la necesidad de registrar cada tipo genérico construido. Más adelante, si el tiempo lo permite, vamos a ver el concepto de los genéricos abiertos y los genéricos cerrados. En ese caso, el servicio de inyección de dependencias inyecta el eLogger como un genérico abierto. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos a ejecutar nuestra aplicación y a ver, vemos qué resultado obtenemos. Podemos ver que igual ahora se está escribiendo el mensaje Login Message Writer con los mensajes correspondientes. ¿Correcto? Está funcionando. Vamos a ver, déjenme ver aquí el output, a ver si hay algo. Vean cómo el output, la ventana de debug, también está mostrando los mensajes. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Ah, porque el host genérico registra la consola como destino para los logs y registra la ventana de debug como destino de los logs. Entonces, como ambos, la consola de debug y la consola de nuestra aplicación, están registrados en el servicio de logs, por lo tanto, reciben los mensajes del log, porque esa es la característica del eLogger, mandar a todos los clientes registrados para log. Nosotros no lo tenemos que hacer explícitamente. El host, ¿sí? El constructor, como parte de todo esto, aquí inclusive, a ver, aquí viene. Bueno, aquí tiene algunos de los servicios, el eConfiguration, el Logger Factory, el Host Environment, todos ellos son registrados aquí por el host genérico. ¿Correcto? Entonces nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada, ya lo podemos utilizar. El framework, vamos aquí a detenerlo, le digo Control C, ahí está, Control C. El framework proporciona un sistema de registro de sucesos robusto. Las implementaciones de eMessage Writer que nosotros acabamos de hacer, simplemente los creamos para ejemplificar de forma simple la inyección de dependencias, pero no para implementar el registro de sucesos. De hecho, la mayoría de las aplicaciones no deberían necesitar crear loggers. Pero igual, si el tiempo lo permite, nosotros podemos ver un ejemplo de creación de nuestro propio logger. Por ejemplo, quiero logs, pero a base de datos. ¿Cómo lo hago?
pues puedes crear tu propio logger para que envíe toda la información a una base de datos. O que lo envíe, no sé, a un servicio de Redis, pudiera ser, donde nosotros queramos, o a un archivo, pues sí, donde nosotros queramos. ¿Correcto? A un blob storage también podría ser. Correcto, donde lo necesitemos. Muy bien, bueno, vamos a ver, entonces decíamos que no hay necesidad de crear nuestro propio login message writer, o sea, esto no es necesario. De hecho, aquí en el worker, nosotros podríamos decirle, no quiero un message writer, lo que yo quiero es directamente un e-logger. E-logger para mi worker. Y que se llame logger. Listo. Y entonces acá, pues le vamos a decir logger.loginformation para que escriba, ¿verdad? Y luego acá no vamos a interpolar. Vamos a decirle worker running at, y luego aquí le vamos a poner el placeholder, y luego vamos a cerrar, y luego vamos a poner una coma, y luego vamos a reemplazar directamente el dato. ¿Correcto? Y entonces ahora ya estamos haciendo uso directo del logger del sistema. Esto ya murió. Así quedaría nuestro código. ¿Correcto? Entonces, con este código ya no sería necesario registrar el servicio y message writer para consumir el servicio worker, ya que el framework proporciona el registro de servicios, esto es el log. Entonces aquí podríamos venir, ¿sí? Y esta línea que registra el login, pues ya, adiós, no te necesito ya. Simplemente ejecuto y debe funcionar. Ahí está. No hay necesidad de crear un worker. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, no hay preguntas. Vamos entonces. Como mencionamos previamente, el host de aplicación agrega los proveedores de registro de sucesos de forma predeterminada. Podemos hacer un cambio adicional en la aplicación para eliminar el registro de los proveedores agregados de forma predeterminada e incluir únicamente el proveedor que envía los mensajes, por ejemplo, a la ventana Output de Visual Studio. Entonces, acá estamos construyendo el host. Voy aquí a agregar un código. Sí, voy a agregar un código acá y le voy a decir, oye, builder, de tus services, quiero que agregues el login, pero te quiero configurar. ¿Sí? ¿Qué te quiero configurar? Vamos a ponerle aquí punto y coma y le podemos decir, ¿sabes qué? De entrada, adiós, config.clear, clear provider, adiós proveedores que hayas registrado. Yo solamente quiero que mandes los mensajes a la consola, a la ventana output. ¿Correcto? Entonces le decimos acá, ejecutar. Y podemos ver que los mensajes se agregan a la ventana de salida, pero ya no hay mensajes en la consola. Aquí está el famoso control C. Control C to shutdown, el que normalmente aparece aquí en la consola, pues ya no hay nada en la consola. ¿Por qué? Porque limpiamos los proveedores registrados y le dijimos que solo lo queríamos para la ventana del debug. ¿Correcto? Y listo. Con esto, pues prácticamente mostramos esta parte del uso de los login. Podemos nuevamente quitar esto. Podemos quitar esto. Y podemos darle run. Y otra vez se quedaron los proveedores. ¿Sí? El de consola y el de debug. ¿Correcto?
Listos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está difícil este asunto? Yo nada más ahí mis dudas, ¿no? Con el hosted service ya nos ahorramos que tenemos que o sea, inyectarlo y ejecutarlo, ¿ah? Pues lo registramos. ¿Y en qué con el momento le host decimos que se ejecute? acá. Es parte del run. Fíjate. Vamos a ver. Lo voy a comentar. A ver, calma. A ver. Le voy a decir run. Bueno, más bien ya no se va a ejecutar, ¿verdad? Nunca se lanzó porque nunca le dije run. A ver, vamos a poner aquí console.write, presiona enter. Y luego le vamos a decir punto y coma y le vamos a poner aquí console.readline. Y luego le vamos a ejecutar. ¿Ves? Nunca se ejecuta el host. El hosted service tampoco se ejecuta porque el host no lo estoy ejecutando. Le Estamos digo simulando enter así como y ya. cuando creamos el web API, ¿verdad? Que se crea el host y luego se ejecuta. Pues no estamos simulando, estamos utilizando un host. Es la misma estrategia que siguen las aplicaciones web, solo que es otro tipo de host. Ok. Ujú. Y como lo teníamos antes, ya se me olvidó, antes de que metamos ese worker en un add hosted service, lo teníamos solamente inyectado con... Como un servicio común y corriente. Y había que pedir el servicio para ejecutar el método, ¿ah? Es correcto, sí, así es. Y le cambiamos algo a la clase host para que se ejecute solita. No es tanto para que No, se ejecute solita, no sino digo no a la clase host, a la clase worker. le dijimos que se comportara como un hosted service. Ah, ok. Le pusimos Con background este, service. y sobreescribimos el método. Ok. Y ahí eso ya es la indicación de que cuando estés online te ejecutas así, ¿no? Es correcto, es la indicación para decirle que es un hosted service. Y en consecuencia lo registramos como un hosted service. Y entonces cuando le da run, ¿hay hosted service? Sí, yo. Perfecto. Execute async. Y entonces Ok. empieza a ejecutar. Una Ujú. Eso duda, ya es Miguel, una horas de duda. larga duración. Sí. Sí, Una duda, Miguel. El de cuando tú configuras una aplicación como hosted service, ¿se va a ejecutar cada vez que se ejecute la aplicación? cada vez que O, se ejecuta el host. ajá, pero por ejemplo, si quiero yo programar una tarea, ¿ya no sería a través del hosted service? Pues o sea, Por programaron, ejemplo, actualizar un inventario todos los días a las 12 de la noche, ¿no? pues puedes crear una aplicación y programarla con el scheduler del sistema operativo. Ah, ok. O sea, para ejecutar con la aplicación es únicamente una aplicación que quiero que se ejecute mientras el host esté ejecutándose. Es correcto. Aquí hicimos una aplicación que ejecuta a un servicio hospedado. Ok. Es nuestra aplicación de consola, Console App, ejecuta un servicio hospedado. Sí. ¿Algún ejemplo de alguna otra aplicación que se pueda utilizar así? Aparte de los logs, bueno, no sé si los logs se pudieran utilizar así. No entiendo otro ejemplo de aplicación. Ajá, de que yo requiera iniciar cuando se inicie, cuando se esté ejecutando el host. Pues las aplicaciones web. Ah, bueno, sí. Como la API. Es una aplicación web, sí. Ujú. Ok. Sí, sí, Ah, correcto. Ujú. Miguel, Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos a descanso? sí, Miguel, una pregunta. Yo. Adelante. No, adelante, por favor. Dale, gracias. Miguel, en la clase Worker, no sé si podrías posicionarte en la clase Worker. Ahí básicamente le estamos como que haciendo que herede el background service
Sí, y esto hace que se convierta en un hosted service, por el cual nosotros podemos en el programa indicarle ese tipo de inyección, ¿no? Entonces, sí. quería ver cuál es la diferencia. En algún momento hablaste también si podríamos heredar directamente de e-hosted service y también Implementar. implementar. Sí, Exacto. E incluso le pusiste un e-disposable también, ¿no? sí. Entonces, quería ver si hay algún tipo de diferencia o ventaja o este es una clase, algo más genérico que incluye más cosas que está El, dentro el, del... el e-hosted service, implementar e-hosted service necesitas implementarle un start, un stop, un dispose. Y con Ah, ya, background ya, ya. service nada más este. Ya, 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 Él internamente implementa al e-hosted service con su start, su stop, su dispose y otros métodos que tiene. Ujú, Ok, gracias, Miguel. correcto. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, yo. Adelante. Entonces ahí, si tuviéramos una nueva clase, por ejemplo, la de File Writer, Sí, entonces esa nueva clase pertenecería al árbol de inyección de dependencias. el file router. Cuando hablamos de árboles de dependencias es como, por ejemplo, este, este login es una dependencia. Puede ser una dependencia del worker, que a su vez tiene otra dependencia. Y a lo mejor este también tiene otra dependencia. Entonces, una dependencia que tiene otra dependencia, que a su vez tiene otra dependencia, hablamos de un árbol de dependencias. Ese es el concepto de árbol de dependencias. Si tú agregas una nueva clase y dices, yo dependo, o más bien mi dependencia es Login Message Writer, entonces esa nueva clase va a formar parte del árbol de dependencias de la nueva clase, más el Login Message Writer, más el e-logger y más lo que ésta dependa. Y en ese caso es cuando el host puede, em, Resolver toda esa secuencia de dependencias. y entonces por eso aparecen en la consola, en el archivo y en el logger. Wow, ese es otro asunto, ese no tiene nada que ver con árbol de dependencias. Ah, ok. Entonces esa parte. Sí, ahí lo que dijimos es que el servicio de login registra varios destinos de log. Por ejemplo, destino consola, destino output. Tú podrías crear otra clase de tipo logger y decirle, también incorpórame en el servicio de login. Y entonces ahora va a mandar a la consola, va a mandar al output y va a mandar a tu nueva clase. Ok, ok. Pero ahí no estamos hablando de árbol de dependencia, sino más bien estamos hablando de varios proveedores de log. Sí, 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 sí. Ok, Listo. gracias. Yo tengo otra duda, Miguel. Perdón, ya la última, la última. No, no, Supongamos, la otra, hace rato ocupaste el override para sobreescribir un método de un servicio. sí, Este, Cuando yo hago el override en el servicio, o creo el método override en el servicio, y yo mando a llamar este servicio desde algún otro lado, por ejemplo, el controlador, ¿de qué forma o ya nada más puedo mandar a llamar al override o puedo mandar a llamar al que está arriba de él, al que está sobreescribiendo? O ya no se podría. de entrada te digo que un método protected como este no lo puedes invocar desde fuera. Un método que sea override puede ser protected, como en este caso. Un método que sea override puede ser public. Si es Ujú, público, puedes invocarlo. ujú, Puedes invocar al método de la clase base, pues solamente si tienes una instancia de la clase base, porque la idea del override es precisamente que sobrescriba al método de la clase base. Pero puedes diseñar un método que invoque a su vez
al método de la clase base. Ah, ya como una cadenita. Sí, correcto. Sí, se puede hacer eso. Sí, porque se me ocurre, ¿no? Un servicio genérico donde tú tengas tu CRUD y, no sé, todos tus entidades tienen los mismos datos, pero uno tiene a lo mejor un grupo de datos adicional, como un listado. Entonces, al Sí. momento de crearlo, obviamente tienes que sobreescribir el método de create para poder utilizarlo. Esa era como la duda, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le haría para seguir ocupando el original Ujú. y no el overwrite? Bueno, si no quieres utilizar el override y quieres utilizar el original, debes crear una instancia del original. Ok, sería otra. Sí, porque la idea del override es esa, que sobrescriba de la clase base. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Bueno, pues si quieren tomamos un descanso. 8:25, continuamos. Mientras detengo esta grabación de la primera parte. Stop recording. Stop.